¿Te imaginas sacrificar todo por una extraña, solo para descubrir que ella controlaba tu destino desde el principio? Esta es la historia de Luciano Ortiz, un mecánico que arriesgó su futuro por amor, sin saber que estaba ayudando a la mujer más poderosa de su vida. La lluvia caía como balas sobre el parabrisas de la camioneta de Luciano Ortiz, mientras regresaba a casa después de otro día agotador en el taller. 35 años, manos callosas, corazón cansado, había trabajado 12 horas reparando motores, pero su mente no estaba en las herramientas, estaba en Marisa, su pequeña de 8 años que lo esperaba en casa con la tarea de matemáticas. Desde que perdió a Carmen hace 3 años, cada día era una batalla. El cáncer se la llevó tan rápido que aún despertaba esperando encontrarla preparando café en la cocina. Pero no, solo quedaban él y Marisa luchando contra el mundo. La carretera secundaria que tomaba para evitar el tráfico estaba encharcada. Sus faros iluminaron algo extraño adelante, un BMW plateado, completamente hundido en el lodo, con las luces de emergencia parpadeando como un grito de socorro en la oscuridad. Luciano frenó. Su instinto le gritaba que siguiera de largo, que llegara a casa con Marisa, pero su corazón no podía ignorar a alguien en problemas. Se bajó bajo la tormenta y se acercó al vehículo. Adentro, una mujer de unos 30 años lloraba desconsoladamente. Vestía un traje ejecutivo empapado, cabello castaño pegado a la cara, manos temblorosas aferradas al volante. «Señorita», gritó golpeando la ventana, «salga de ahí». Ella lo miró con ojos perdidos, como si no entendiera dónde estaba. Luciano abrió la puerta y el agua entró a raudales. «¿Está herida?», preguntó, notando un hilo de sangre en su frente. «Yo no recuerdo», murmuró ella, tocándose la cabeza. «¿Dónde estoy?». El corazón de Luciano se encogió. Esta mujer necesitaba ayuda médica, no podía dejarla ahí sin pensarlo 2 veces. La ayudó a salir del carro. «Venga conmigo, la llevaré al hospital». «Noa, por favor», suplicó ella, aferrándose a su brazo. «No hospitales. Tengo miedo». Luciano dudó. Era una desconocida, pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que le recordó a Marisa cuando tenía pesadillas. «Está bien, la llevaré a mi casa, pero debe ver a un doctor». Mientras enganchaba el BMW a su camioneta, la mujer se desmayó en el asiento del copiloto. Luciano manejó más rápido de lo que debía, su mente dividida entre la extraña y su hija que lo esperaba. Llegó a su modesta casa a las 11 de la noche. Marisa estaba despierta, preocupada. «Papá, pensé que algo malo te había pasado. Todo está bien, mi amor, pero necesito tu ayuda». Cargó a la mujer inconsciente y la llevó adentro. «Encontré a esta señora en la carretera. Está lastimada». Marisa, con la inocencia de sus 8 años, inmediatamente quiso ayudar. Trajeron toallas, ropa seca de Carmen que Luciano nunca había podido donar, y curaron la herida de su frente. Cuando la mujer despertó horas después, los miró con confusión total. «¿Quién soy? No puedo recordar nada». Luciano sintió una presión en el pecho. Esta mujer había perdido la memoria. Estaba completamente vulnerable, y por alguna razón que no podía explicar, se sintió responsable de protegerla. «Está a salvo ahora, soy Luciano, y esta es mi hija Marisa». «¿Cómo me llamo?», preguntó con lágrimas en los ojos. Luciano miró sus ojos verdes, tan perdidos, tan frágiles. Sin saber por qué, le salió del alma: «Elena, te llamaremos Elena hasta que recuerdes». Por primera vez en 3 años, su casa no se sintió vacía. Elena despertó al aroma de huevos con frijoles. La cocina era pequeña pero cálida, llena de dibujos de Marisa pegados en el refrigerador. Luciano preparaba el desayuno mientras su hija hacía la tarea en la mesa. «Buenos días», dijo Elena, aún sintiéndose extraña en esa ropa sencilla, tan diferente al traje ejecutivo que recordaba vagamente. «¿Cómo se siente?», preguntó Luciano, sirviendo el café en tazas desparejas. «Anoche tuvo fiebre». Confundida, pero agradecida, Elena se sentó junto a Marisa. «No recuerdo nada de mi vida anterior, pero sé que ustedes me salvaron». Marisa levantó la vista de su cuaderno. «Mi papá dice que eres como un ángel que se cayó del cielo». Luciano se sonrojó. «Marisa, no digas esas cosas». «¿Por qué no? Es verdad. Mamá era un ángel también. Y ahora tienes a Elena». El silencio llenó la cocina. Elena sintió el dolor de esta familia rota.
pero también su capacidad infinita de amar, a pesar de las cicatrices. «Debo buscar un lugar donde quedarme», dijo Elena. «No puedo abusar de su hospitalidad». «No», respondió Luciano inmediatamente. «Está herida, sin memoria, sin documentos, no tiene a dónde ir, quédese el tiempo que necesite». Esa misma mañana, Luciano llamó al taller para avisar que llegaría tarde. Era la primera vez en 5 años que no llegaba puntual. «Jefe, es por una emergencia familiar», mintió. No sabía por qué protegía la identidad de Elena, pero algo dentro de él le gritaba que era lo correcto. Los días siguientes fueron los más extraños de la vida de Luciano. Elena ayudaba con los quehaceres domésticos, cocinaba con una elegancia natural que contrastaba con su amnesia y llenaba la casa de una calidez que no sentían desde la muerte de Carmen. Pero conforme Elena se quedaba más tiempo, Luciano faltaba más al trabajo. No podía dejarla sola con Marisa, no en su estado. Su supervisor comenzó a hacer preguntas incómodas. «Ortiz, ¿qué te pasa últimamente? Tu rendimiento ha bajado mucho». Luciano no podía explicar que se estaba enamorando de una mujer sin pasado, que cada mañana despertaba emocionado de verla preparar café, que Marisa había vuelto a sonreír como no lo hacía desde que perdió a su madre. Elena, por su parte, comenzaba a tener flashbacks, imágenes borrosas de oficinas elegantes, reuniones importantes, una vida que no encajaba con la simplicidad de la casa de Luciano, pero cada vez que intentaba recordar, un dolor punzante la atacaba. «No fuerce la memoria», le decía Luciano mientras masajeaba sus sienes. «Ya regresará cuando esté lista». Lo que no sabía era que Elena ya recordaba pequeños fragmentos y lo que veía la llenaba de terror. Una tarde, mientras Marisa estaba en la escuela, Elena encontró un álbum de fotos de Carmen. Era hermosa, con la misma sonrisa de Marisa, los mismos ojos llenos de vida. «Era perfecta», dijo Luciano apareciendo detrás de ella. «Doctora, inteligente, bondadosa, todo lo que yo no merecía». «No diga eso». Elena cerró el álbum suavemente. «El amor no se trata de merecer, se trata de elegir cada día amar a pesar de todo». Luciano la miró sorprendido. «¿De dónde salió esa sabiduría?» «No lo sé. A las palabras simplemente aparecen». Esa noche, después de acostar a Marisa, Luciano y Elena, se quedaron en la sala, compartiendo un silencio cómodo. La televisión transmitía las noticias locales, pero ninguno prestaba atención. «Luciano», murmuró Elena, acurrucándose en el sofá. «¿Qué pasará cuando recuerde quién soy? No lo sé, pero sé que estos días han sido los mejores en mucho tiempo». Elena sintió una punzada en el corazón. También habían sido los mejores para ella, aunque no recordara comparar con qué. ¿Y si resulta que soy una mala persona? ¿Y si tengo una familia que me busca? ¿Y si...? Luciano se acercó y tomó sus manos. «Elena, sea quien sea, haya hecho lo que haya hecho antes, la persona que eres ahora, esa persona es buena, es bondadosa, es parte de nuestra familia». Sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de promesas no pronunciadas. Elena sintió que su alma se partía en dos, una parte que anhelaba quedarse para siempre en esta vida sencilla, y otra que sabía que su verdadera identidad destruiría todo. Al día siguiente, las cosas empeoraron en el trabajo. El supervisor de Luciano lo llamó a la oficina. «Ortiz, llevamos semanas cubriendo tus faltas, o arreglas tu situación personal, o tendremos que tomar medidas». Luciano regresó a casa destrozado. Elena lo encontró sentado en la mesa de la cocina, la cabeza entre las manos. «¿Qué pasó? Me van a despedir si sigo faltando, pero no puedo dejarte sola, no en tu estado». Elena sintió como si un puño le oprimiera el corazón. Este hombre bueno, trabajador, estaba sacrificando todo por ella. Una desconocida. «Luciano, no puedes arriesgar tu trabajo por mí». «Sí puedo, sí debo». La miró con una intensidad que la hizo temblar. «Elena, yo me estoy enamorando de ti. No sé si está bien, no sé si es correcto, pero no puedo fingir que no está pasando». Esa noche, Elena no pudo dormir. Los flashbacks eran más intensos, más claros. Veía una oficina enorme con su nombre en la puerta, Jazmín Alonso CEO. Veía empleados tratándola con respeto y temor, contratos millonarios, una vida de poder absoluto. Y veía algo más, un compromiso matrimonial con Rodrigo Vázquez, el hijo de un magnate del petróleo, un matrimonio por conveniencia que ella había estado huyendo cuando... El accidente.
No fue un accidente. Había huido de su propia boda, desesperada por escapar de una vida que la asfixiaba. Elena, no, Jazmín, se levantó y fue a la cocina. Sobre el refrigerador estaba una foto de Luciano en su uniforme del taller, sonriendo con orgullo junto a Marisa, en la parte inferior. El logo de la empresa, Talleres Mecánicos Alonso, Red Nacional, su apellido, su empresa, su imperio. Luciano Ortiz trabajaba para ella. Era uno de los 500 mecánicos bajo su comando, un empleado más en sus libros de nómina, y ella se había enamorado del hombre más noble que había conocido, sin saber que tenía el poder de destruir su vida con una sola llamada telefónica. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras la cruel ironía del destino se revelaba por completo. A la mañana siguiente, Luciano tomó la decisión más difícil de su vida. Se despertó antes del amanecer, se vistió con su mejor ropa y despertó suavemente a Elena. «Tengo algo que hacer, cuida de Marisa, ¿sí?» Elena, aún procesando la devastadora revelación de la noche anterior, solo pudo asentir. Luciano llegó al taller con una determinación férrea. Fue directo a la oficina de su supervisor, un hombre gordo y malhumorado que llevaba 10 años haciéndole la vida imposible. «González, vengo a renunciar». El supervisor levantó la vista sorprendido. «¿Renunciar, Ortiz? Llevas 5 años aquí, sos uno de nuestros mejores mecánicos. Si es por las faltas podemos arreglar». «No es por eso». Luciano puso su carta de renuncia sobre el escritorio. «Tengo responsabilidades más importantes que este trabajo. Más importantes. Este trabajo te da de comer, le da de comer a tu hija. Mi familia es más grande ahora, y a veces hay que arriesgar todo por las personas que amas». González se recostó en su silla, incrédulo. «Es por una mujer, Ortiz. No seas estúpido. Las mujeres van y vienen, pero un trabajo estable. Esta mujer no». Luciano se dirigió hacia la puerta. «Esta mujer vale más que todos los trabajos del mundo». Mientras Luciano limpiaba su casillero, sus compañeros se acercaron incrédulos. Había sido el empleado más confiable, el que nunca faltaba, el que siempre cubría turnos extras para ganar dinero adicional para Marisa. «¿Te volviste loco?», le preguntó Roberto, su mejor amigo en el taller. «¿Vas a tirar 5 años por una mujer que ni siquiera recuerda su nombre?». Luciano guardó sus herramientas personales, cada una llena de recuerdos de años de trabajo honesto. «Roberto, ¿vos qué harías si encontraras a alguien que hiciera que tu casa volviera a sentirse como un hogar?». Roberto no supo qué responder. Cuando Luciano llegó a casa, encontró a Elena cocinando, pero había algo diferente en ella. Sus movimientos eran tensos, su sonrisa forzada. «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó sin mirarlo a los ojos. «Renuncié». Elena dejó caer la cuchara que sostenía. «¿Qué hiciste qué? Escúchame bien». «Elena». Luciano la tomó por los hombros. «No sé quién eras antes, no me importa qué vida tenías. Lo único que importa es lo que tenemos ahora. Voy a conseguir otro trabajo, vamos a salir adelante, pero no voy a abandonarte». Elena sintió que el mundo se desplomaba sobre ella. Este hombre acababa de renunciar a su estabilidad económica por ella, sin saber que ella era dueña de cientos de talleres como ese. «Luciano, ¿y si te dijera que cometiste el error más grande de tu vida?». «Imposible. El único error de mi vida fue no haber encontrado el valor para amar de nuevo después de Carmen. Vos me devolviste eso». Esa tarde, mientras Marisa jugaba en el patio, Elena tomó una decisión. No podía seguir viviendo esta mentira. Luciano había sacrificado todo por ella. Merecía saber la verdad. «Luciano, necesito contarte algo». Pero antes de que pudiera hablar, Marisa entró corriendo. «Papá, Elena, vengan a ver. Hay unos hombres afuera con trajes elegantes», a través de la ventana. Elena vio 3 SUVs negras estacionadas frente a la casa. Su corazón se detuvo. La habían encontrado. Rodrigo Vázquez bajó del primer vehículo, con su sonrisa arrogante y sus ojos fríos. Detrás de él, 2 guardaespaldas y el detective privado que obviamente había contratado para buscarla. «Elena», murmuró Luciano. «¿Los conoces?». Antes de que pudiera responder, alguien tocó la puerta con autoridad. Era el momento que Elena había temido desde que recuperó la memoria. «Jazmín», gritó Rodrigo desde afuera. «Sé que estás ahí. Es hora de volver a casa». Luciano miró a Elena con confusión total. «¿Jazmín?». Las manos de Elena temblaron mientras se acercaba lentamente a la puerta. Después de 3 semanas viviendo como Elena,
la humilde mujer sin pasado, tenía que volver a ser Jazmín Alonso. La CEO multimillonaria abrió la puerta y ahí estaba Rodrigo, exactamente como lo recordaba, alto, guapo de una manera fría, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de Luciano. «Mi querida prometida», dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Has tenido a mucha gente preocupada». «No soy tu prometida», respondió Elena, Jazmín, con una voz que Luciano no reconoció, más fuerte, más segura, más poderosa. «Por supuesto que sí. Nuestra boda es en 2 semanas. ¿Recuerdas? Toda la alta sociedad de México estará ahí». Luciano sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Prometida? ¿Boda? ¿Quién era realmente esta mujer? «Rodrigo, no voy a casarme contigo. Por eso me fui», dijo Jazmín, recuperando lentamente su verdadera personalidad. «Ah, pero eso fue antes del accidente. Ahora todo ha cambiado». Rodrigo miró hacia adentro de la casa, notando por primera vez a Luciano y Marisa. «Veo que has estado jugando a la familia con gente normal. ¡Qué encantador!». La palabra «normal» sonó como un insulto en su boca. Luciano se acercó. «Protector, ¿quién es usted y qué quiere con Elena?». Rodrigo soltó una carcajada cruel. «Elena, mi amigo, te presento a Jazmín Alonso, CEO de Industrias Alonso, una de las mujeres más poderosas de México, y mi futura esposa». El mundo de Luciano se tambaleó. Elena, Jazmín, lo miró con ojos llenos de lágrimas. Sin saber cómo explicar lo inexplicable. «Luciano, yo, Jazmín Alonso», murmuró él, recordando el apellido que había visto en cientos de facturas del taller. «La dueña de la cadena de talleres donde trabajabas». Sí, qué irónico, ¿verdad? Rodrigo disfrutaba cada segundo de la revelación. El mecánico salvando a su jefa multimillonaria es como un cuento de hadas. Patético. Marisa, que había estado escuchando detrás de su padre, se acercó a Jazmín con lágrimas en los ojos. «Elena, ¿es verdad? ¿No eres Elena?». Jazmín se arrodilló frente a la niña, su corazón partiéndose en 1000 pedazos. «Soy las dos, mi amor. Elena es quien me volví aquí con ustedes. Jazmín es quien era antes, pero Elena es quien quiero seguir siendo». «¡Qué dramático!», Rodrigo aplaudió sarcásticamente. «Pero se acabó el teatro, Jazmín. Tienes 2 minutos para tomar tus cosas. El jet privado nos está esperando». Luciano sintió como su mundo se desmoronaba, pero había algo que no cuadraba. «Si es tan poderosa, ¿por qué huía de usted?». Rodrigo perdió momentáneamente su compostura. «Eso no te incumbe, mecánico». «Sí me incumbe, porque la amo». Las palabras salieron del alma de Luciano, crudas y verdaderas. Jazmín se cubrió la boca conteniendo un sollozo. «¿La amas?». Rodrigo se rió más fuerte. «No sabes ni quién es realmente. Esta mujer maneja un imperio de 300 millones de dólares. Vive en una mansión que vale más que todo tu barrio junto. ¿Y tú, qué le puedes ofrecer? Una casita humilde y un trabajo en sus propios talleres». Cada palabra de Rodrigo era como una bala directo al corazón de Luciano, porque sabía que era verdad. Jazmín se levantó, enfrentando a Rodrigo con la fuerza que había olvidado poseer. «Rodrigo, él me ofrece algo que tú nunca podrías, amor verdadero, respeto, la oportunidad de ser yo misma». «Amor verdadero». Rodrigo señaló la modesta casa. «Jazmín, esto es pobreza romantizada. En 2 meses te vas a aburrir de jugar a la mamá y esposa perfecta. Vas a extrañar el poder, el lujo, las reuniones de directorio». Luciano no podía más. «¿Sabe qué? Tiene razón». Su voz se quebró. «No sé quién es ella realmente. Renuncié a mi trabajo por una fantasía». «No», gritó Jazmín tomando su mano. «Luciano, escúchame, sí, soy Jazmín Alonso. Sí, tengo dinero y poder, pero estas 3 semanas contigo han sido las únicas en mi vida donde he sido genuinamente feliz». «¿Feliz viviendo como pobre?», preguntó Rodrigo con desdén. «Feliz viviendo con amor», respondió ella con fiereza. Luciano la soltó suavemente. «Elena, Jazmín, no sé cómo llamarte ya, pero no puedo competir con un mundo al que no pertenezco. No es una competencia». «Sí lo es, y ya perdí». Rodrigo sonrió triunfante. «Muy bien, mecánico. Al menos eres inteligente, Jazmín. Es hora de irnos». Marisa comenzó a llorar. «Elena, no te vayas. Dijiste que íbamos a ser una familia». Jazmín se arrodilló de nuevo, abrazando a la niña como si fuera lo último que haría en su vida.
Te amo, pequeña. Nunca lo olvides. Se dirigió hacia Luciano, que había dado media vuelta, incapaz de mirarla. Luciano, por favor, váyase, señora Alonso. Vuelva a su mundo. Con el corazón destrozado en pedazos, Jazmín caminó hacia el sube, pero antes de subir se volteó una última vez. Luciano, lo que sentí aquí, lo que sentimos, eso era real. Sin importar quién sea, eso nunca va a cambiar. El Subi se alejó, llevándose a Elena para siempre y dejando atrás a una familia rota que por 3 semanas había conocido la felicidad completa. Esa noche, Luciano no pudo dormir. Se quedó sentado en el sofá donde había besado a Elena, rodeado de los fantasmas de lo que pudo haber sido. La taza de café que ella siempre usaba seguía sobre la mesa. El libro que leía marcado en la página 67, Marisa se despertó llorando a las 2 de la mañana. ¿Elena va a volver? Luciano la cargó, sintiéndose como el peor padre del mundo por haber expuesto a su hija a este dolor. No lo creo, mi amor. ¿Por qué nos mintió? No nos mintió. Creo que ella también estaba confundida. Pero por dentro, Luciano hervía de rabia. No solo por la mentira, sino por la humillación de haber sacrificado todo por una mujer que nunca podría ser suya. Una mujer que técnicamente había sido su jefa todo este tiempo. Al día siguiente llamó a Roberto. Quiero volver al taller. Luciano, renunciaste ayer. González está furioso. Dile que me disculpe, que estaba confundido, que necesito el trabajo. Pero cuando llegó al taller, González lo recibió con una sonrisa cruel. Ortiz, qué sorpresa. ¿Ya terminó tu romance de telenovela? Necesito mi trabajo de vuelta. Lástima, ya contraté a tu reemplazo. Parece que apostar todo por el amor no fue tan buena idea. Luciano sintió que el piso se abría bajo sus pies. Sin trabajo, sin ahorros, con una hija que mantener. Había perdido todo por una ilusión. Durante los siguientes días, tocó puertas en todos los talleres de la zona, pero la industria automotriz era pequeña y la historia de su renuncia dramática ya había corrido como pólvora. Los empleadores lo veían como poco confiable, impulsivo. Mientras tanto, Jazmín había vuelto a su mansión en Polanco, pero no era la misma mujer que había huido 3 semanas atrás. Los días con Luciano y Marisa la habían cambiado profundamente. La frialdad empresarial que antes la caracterizaba había sido reemplazada por una calidez que desconcertaba a todos a su alrededor. Jazmín, necesitamos hablar sobre la boda, le dijo Rodrigo durante una cena en el club de golf más exclusivo de la ciudad. No va a haber boda, Rodrigo. Por supuesto que sí. Nuestras familias ya invirtieron millones en este evento. Los contratos matrimoniales están firmados. Las alianzas comerciales dependen de esta unión. No me voy a casar con alguien a quien no amo. Rodrigo se recostó en su silla, estudiándola. ¿Sigues pensando en el mecánico? Su nombre es Luciano. Da igual, Jazmín, sé práctica. Ese hombre te ve como un premio inalcanzable. Tú lo ves como una fantasía de simplicidad. Ninguno de los dos está viendo la realidad. La realidad es que me hizo feliz. La realidad es que te hizo sentir especial por 3 semanas. Eso no es amor duradero, es nostalgia. Pero Jazmín sabía que Rodrigo se equivocaba. Lo que había sentido con Luciano era diferente a todo lo que había experimentado. No era la adoración ciega que recibía de sus empleados, ni el interés calculado de los hombres de su círculo social. Era amor puro, honesto, sin agenda oculta. El problema era que ahora él la odiaba y tenía todo el derecho del mundo. Esa misma noche, Jazmín tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a su asistente personal. María, necesito que investigues a un empleado, ex empleado, Luciano Ortiz. Trabajaba en el taller de Tlalnepantla. ¿Para qué? Señora, solo hazlo. El informe que recibió al día siguiente le partió el corazón. Luciano no había conseguido trabajo, estaba atrasado en la renta, había tenido que retirar a Marisa de sus clases de ballet porque no podía pagarlas, todo por haberla ayudado a ella. Jazmín se quedó despierta toda la noche, leyendo el expediente laboral de Luciano. 5 años de trabajo impecable, jamás una falta hasta que ella apareció en su vida, recomendaciones excelentes de todos sus supervisores, un hombre honrado destruido por amarla. No podía permitir que eso continuara. A la mañana siguiente, Jazmín hizo algo que jamás había hecho. Salió sin guardaespaldas, sin chofer, sin asistentes. Se subió a su BMW.
el mismo que Luciano había rescatado del lodo, y manejó hacia el barrio donde vivía él. Lo encontró en la ferretería local, preguntando si necesitaban ayuda. Vestía la misma ropa de 3 días atrás. Se veía cansado, derrotado. «Luciano». Él se volteó y su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué hace aquí? Necesito hablar contigo». «No tenemos nada de qué hablar, señora Alonso». La frialdad en su voz la hizo temblar. «Por favor, 5 minutos». Luciano miró alrededor, consciente de que la gente los observaba. Una mujer elegante en un BMW no pasaba desapercibida en ese barrio. 5 minutos en el parque de enfrente. Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda. Jazmín no sabía por dónde empezar. «Sé que perdiste tu trabajo por mi culpa. Sé que no encuentras otro. Sé que Marisa tuvo que dejar el ballet. Me está espiando. Te estoy cuidando como tú me cuidaste a mí». Luciano se rió amargamente. «No es lo mismo. Yo no sabía que estaba cuidando a mi jefa multimillonaria. ¿Eso habría cambiado algo? Por supuesto que sí», explotó. «No habría renunciado a mi trabajo. No habría puesto en riesgo el futuro de mi hija. No me habría enamorado de una fantasía». «¿Enamorado?», susurró Jazmín. «Aún no». La palabra salió dura, definitiva. «Elena ya no existe, y Jazmín Alonso no es para mí». Jazmín sintió como si le arrancaran el corazón del pecho. «Luciano, yo sigo siendo la misma persona que cocinaba contigo, que jugaba con Marisa, que me mintió durante 3 semanas». «No te mentí», gritó Jazmín, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Había perdido la memoria. «Todo lo que viví contigo, todo lo que sentí, era real». Luciano se levantó de la banca, dándole la espalda. «Tal vez al principio, pero después recordaste, ¿verdad? Y seguiste fingiendo». Jazmín se quedó en silencio porque era verdad. Los últimos días había sabido quién era, y no se lo había dicho. «Tenías razón», murmuró, «pero tenía miedo. Sabía que si te decía la verdad, me odiarías. Y tenías razón». Esas 3 palabras fueron como dagas en el pecho de Jazmín. Se limpió las lágrimas y recuperó su compostura empresarial. «Está bien, pero al menos deja que arregle el daño que causé. Hay una vacante en el taller central mejor pagada con beneficios para Marisa». «No». Luciano se volteó con fuego en los ojos. «No quiero nada de usted, ni trabajo, ni dinero, ni lástima». «No es lástima, es justicia. Sacrificaste tu estabilidad por mí, y fue mi decisión. Ahora debo vivir con las consecuencias». Jazmín se levantó desesperada. «Luciano, por favor, al menos piensa en Marisa. Ella no tiene por qué sufrir por mi error. Mi hija ya sufrió suficiente. Primero perdió a su madre, después se encariñó con una mujer que desapareció de su vida como si nada. No voy a exponerla a más dolor. ¿Y si no tuviera que desaparecer?». Las palabras salieron del corazón de Jazmín antes de que su mente las procesara. Luciano la miró con incredulidad. «¿Qué está diciendo?». «Estoy diciendo que tal vez podríamos encontrar la manera de que la CEO multimillonaria y el mecánico desempleado vivan felices para siempre». Luciano se rió con amargura. «Esto no es un cuento de hadas, Jazmín. Somos de mundos diferentes. Los mundos se pueden cambiar. Los suyos, tal vez. Los míos no». Luciano comenzó a alejarse, pero Jazmín corrió tras él. «Espera, ¿y si renuncio? ¿Y si dejo todo atrás?». Él se detuvo en seco. «¿Renunciarías a un imperio de $300 millones por mí?». «Sí». La certeza en su voz lo hizo temblar. «Eso es una locura. El amor es una locura». Luciano la miró a los ojos y por un momento, solo por un momento, Jazmín vio al hombre que se había enamorado de Elena, pero después la realidad regresó. «No funciona así. Si renuncias, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? No sabes lavar ropa, no sabes tomar el autobús, no sabes lo que es no tener dinero para comprar medicina. Puedo aprender, y en 5 años, cuando la novedad se acabe, cuando extrañes tu vida anterior, cuando te des cuenta de que el amor no paga las cuentas». Jazmín no tenía respuesta, porque en el fondo sabía que él tenía razón. Luciano suspiró profundamente. «Jazmín, lo que tuvimos fue hermoso, pero fue un momento fuera de la realidad. Ahora cada uno debe volver a su lugar. Mi lugar es contigo. No, tu lugar es en tu mansión, con tu prometido millonario, manejando tu imperio. Y mi lugar es aquí, luchando por salir adelante con mi hija». Jazmín se acercó una última vez, tocando suavemente su rostro,
¿Y si estás equivocado? ¿Y si realmente podríamos funcionar? Luciano cerró los ojos, permitiéndose sentir su toque una vez más. Entonces será la oportunidad que nunca sabremos si desperdiciamos. Se alejó sin mirar atrás, dejando a Jazmín parada sola bajo el árbol de jacaranda, con el corazón hecho pedazos. 2 semanas después, Jazmín se casó con Rodrigo Vázquez en la boda del año. 300 invitados, orquesta sinfónica, banquete de 50 platos. Todos los periódicos cubrieron el evento como la unión perfecta entre 2 imperios. Pero durante toda la ceremonia, Jazmín no pudo dejar de pensar en Luciano. Se preguntaba si estaría viendo las noticias, si habría conseguido trabajo, si Marisa preguntaría por Elena. Rodrigo notó su distracción durante el vals nupcial. «¿Sigues pensando en él?», murmuró en su oído. «No. Mentirosa, pero ya no importa. Ahora eres mía». Jazmín sintió un escalofrío. Rodrigo había usado la palabra mía como si fuera una posesión, no una compañera. La luna de miel en Europa fue un calvario. Rodrigo era frío, calculador, más interesado en las fusiones empresariales que resultarían de su matrimonio que en conocer realmente a su esposa. Cada noche, Jazmín se quedaba despierta en la cama del hotel, recordando las conversaciones simples pero profundas que tenía con Luciano en la cocina de su casa modesta. Mientras tanto, Luciano había conseguido trabajo en un pequeño taller independiente. El sueldo era la mitad de lo que ganaba antes, pero era algo. Marisa había dejado de preguntar por Elena, pero Luciano la había escuchado llorar en silencio algunas noches. «Papá», le dijo una tarde mientras hacían la tarea juntos, «¿crees que Elena esté bien?». Luciano dejó de revisar sus cuentas de matemáticas. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque se veía triste cuando se fue, como si no quisiera irse. A veces las personas tienen que hacer cosas que no quieren hacer, como cuando mamá tuvo que irse al cielo». La comparación le rompió el corazón a Luciano. «Algo así. ¿Crees que la volvamos a ver?». Luciano abrazó a su hija sin saber qué responder, porque él también se hacía la misma pregunta todas las noches. 6 meses después de la boda, Jazmín ya no podía fingir más. Su matrimonio con Rodrigo era un infierno dorado. Él controlaba cada aspecto de su vida. Desde sus decisiones empresariales hasta su ropa, la trataba como un trofeo, no como una persona. Una noche, después de una discusión particularmente fuerte, Jazmín se encerró en su estudio y lloró como no había llorado desde que era niña. Se dio cuenta de que había cambiado una prisión por otra más grande y elegante. Tomó su teléfono y marcó el número de su asistente. «María, necesito que localices a Luciano Ortiz». «El mecánico, señora». Pensé que había cerrado ese capítulo. Nunca lo cerré, solo lo pausé. El informe que recibió la tranquilizó y la destrozó al mismo tiempo. Luciano había conseguido estabilizarse económicamente. Marisa había vuelto a sus clases de ballet, pero también supo que había salido un par de veces con Carmen, la maestra de su hija, una mujer buena, trabajadora, del mismo mundo que él. Jazmín sintió una punzada de celos tan intensa que la sorprendió. No tenía derecho a sentirse así, había elegido su camino. Pero esa noche, mientras Rodrigo dormía a su lado roncando, Jazmín tomó la decisión más importante de su vida. Se levantó silenciosamente, fue a su estudio y escribió 3 cartas, una para sus abogados, otra para la junta directiva de su empresa, y la tercera era para Luciano. Al amanecer, Jazmín empacó solo lo esencial en una maleta pequeña, dejó sus joyas, sus vestidos de diseñador, todo el lujo que había conocido toda su vida. Se puso unos jeans simples y una blusa blanca, como la ropa que usaba cuando era Elena. Rodrigo despertó cuando escuchó el motor de su carro. «Jazmín, ¿a dónde vas tan temprano?». «Me voy». «Rodrigo, ¿cómo que te vas? Tenemos la reunión con los inversores japoneses a las 10. Tú puedes manejar esa reunión y todas las que vienen». Rodrigo bajó las escaleras en pijama, incrédulo. «¿Es una broma? ¿Estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa?». «No, por primera vez en mi vida estoy cuerda». «No puedes irte». «Somos socios, estamos casados». Jazmín se volteó desde la puerta. «El matrimonio se puede anular, los contratos se pueden romper, pero el amor verdadero, eso no se puede comprar ni vender. Si te vas, lo perderás todo, tu empresa, tu dinero, tu estatus». «Ya perdí lo único que importaba, tal vez es hora de recuperarlo». Jazmín se subió a su carro y se alejó de la mansión, de Rodrigo, de toda la vida que había conocido,
Por el espejo retrovisor, vio a su esposo gritándole desde la entrada, pero sus palabras se perdieron en la distancia. Manejó durante horas, sin un plan claro, solo con la certeza de que tenía que intentar recuperar lo que había perdido. Se detuvo en una gasolinera a las afueras de la ciudad y se miró en el espejo del baño público. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la CEO imponente ni la esposa sumisa. Era alguien intermedio, alguien que estaba encontrando su verdadera identidad. Compró un teléfono desechable y marcó un número que se sabía de memoria. Roberto, soy una amiga de Luciano Ortiz. ¿Podrías decirme dónde trabaja ahora? Cuando llegó al pequeño taller en las afueras de la ciudad, el corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Era muy diferente a los talleres de su cadena, más pequeño, más humilde, pero había algo auténtico en él. Vio a Luciano bajo el capó de un Tsuru viejo, concentrado en su trabajo. Llevaba el mismo overol azul que usaba cuando trabajaba para ella, pero se veía más ligero, más en paz. «Disculpe», dijo acercándose lentamente. Luciano levantó la vista y se quedó paralizado. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. «Hola, Luciano. ¿Qué haces aquí?», tartamudeó él, limpiándose las manos con un trapo. «Vine a buscarte, a buscarme». «¿No deberías estar en tu luna de miel eterna con tu esposo multimillonario?» «Lo dejé». Luciano se rió con incredulidad. «¿Dejaste a tu esposo después de 6 meses de matrimonio?» «Dejé todo, el matrimonio, la empresa, la vida que conocía, todo». «¿Por qué?» Jazmín se acercó un paso más. «Porque me di cuenta de que había elegido la seguridad sobre la felicidad, la conveniencia sobre el amor. Y no puedo vivir así, Jazmín». Luciano se pasó una mano por el cabello, nervioso. «No puedes simplemente aparecer después de 6 meses y esperar que...». «No espero nada», lo interrumpió. «Solo vine a decirte que tenías razón. No podemos forzar que 2 mundos diferentes funcionen juntos, pero podemos crear un mundo nuevo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que renuncié a todo. Ya no soy CEO, ya no soy millonaria, ya no estoy casada. Soy solo, Jazmín o Elena, whoever you want me to be». Luciano la miró como si fuera un fantasma. «Eso es una locura. No puedes simplemente botar tu vida por amor. Tú ibas a hacer exactamente eso por mí. Eso era diferente. Yo no tenía nada que perder, nada que perder». Jazmín se acercó más. «Luciano, tenías tu estabilidad, tu trabajo, el futuro de Marisa, y estuviste dispuesto a arriesgarlo todo por una mujer que ni siquiera conocías realmente». Luciano no supo qué responder porque era verdad. «Además», continuó Jazmín con una sonrisa triste, «no lo boté todo. Mis abogados se aseguraron de que conservara lo suficiente para abrir un pequeño negocio, un café, tal vez, o una librería, algo simple, un café. Tú, ¿por qué no? Aprendí a cocinar bastante bien cuando vivía contigo, por primera vez desde que había llegado». Luciano sonrió, una sonrisa pequeña pero real. «¿Y qué hay de Rodrigo? No creo que haya aceptado tu partida tranquilamente. Rodrigo puede pelear legalmente todo lo que quiera, pero no puede obligarme a amar a alguien que no amo». «¿Y a quién amas?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos. Jazmín sintió que era el momento más importante de su vida. «Amo al hombre que me rescató del lodo sin pedirme nada a cambio. Amo al padre que le enseña a su hija que ayudar a los demás es más importante que llegar temprano al trabajo. Amo al hombre que renunció a su estabilidad por proteger a una extraña». Luciano sintió que las defensas que había construido durante 6 meses comenzaban a desmoronarse. «Jazmín Melena, no sé ni cómo llamarte. Llámame como quieras, solo dime si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo». Luciano miró hacia la entrada del taller, donde su jefe, don Carlos, los observaba con curiosidad. Miró sus manos manchadas de grasa, su overol viejo, la humildad de su entorno. Después miró a Jazmín, que a pesar de llevar ropa simple, aún tenía esa elegancia natural que nunca la abandonaría. «¿Sabes lo que implica la vida que yo llevo? ¿Realmente lo sabes? Sé que implica trabajar duro por cada peso. Sé que implica preocuparse por el dinero para la renta, para la comida, para las cosas de Marisa. Sé que no hay empleadas domésticas, ni choferes, ni asistentes personales. Y estás dispuesta a vivir así». Jazmín se acercó hasta quedar a centímetros de él. «Luciano, los 6 meses que pasé en mi mansión fueron los más miserables de mi vida.
Las 3 semanas que pasé en tu casa fueron las más felices. ¿Tú qué crees? Luciano cerró los ojos, sintiendo el familiar aroma de su perfume mezclado con el olor a motor y aceite del taller. Y Marisa ya se acostumbró a que Elena no esté en su vida. Marisa, Jazmín, sonrió con ternura. Espero ganarme su confianza de nuevo si me das la oportunidad. No va a ser fácil. Las mejores cosas nunca son fáciles. Luciano abrió los ojos y la miró directamente. Si hacemos esto, si realmente lo intentamos, tiene que ser de verdad. Nada de volver corriendo a tu vida anterior cuando las cosas se pongan difíciles. No hay vida anterior a la cual volver. ¿Y si Marisa no te acepta? ¿Y si no puedes adaptarte? ¿Y si...? Jazmín lo silenció poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. Luciano, hace 6 meses me preguntaste si estaría dispuesta a apostar todo por el amor. Aquí estoy. Ya aposté todo. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto tú a apostar de nuevo? Luciano la miró a los ojos y vio la misma vulnerabilidad, la misma honestidad que había visto en Elena aquella primera noche bajo la lluvia, pero ahora también vio determinación, valentía, una mujer que había sacrificado un imperio por la posibilidad de ser feliz. Lentamente, muy lentamente, Luciano sonrió. Don Carlos, gritó hacia la entrada del taller. ¿Le molestaría si salgo temprano hoy? Tengo que llevar a alguien a casa. El viejo mecánico sonrió sabiamente. Ándale, muchacho, el amor no espera. Cuando llegaron a la casa, Marisa estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Al escuchar la puerta, levantó la vista esperando ver solo a su padre. En cambio vio a Elena. «Elena», susurró, como si fuera un fantasma. «Hola, pequeña», dijo Jazmín, arrodillándose a su altura. «Sé que te debo una explicación muy grande». Marisa corrió hacia ella y la abrazó con todas sus fuerzas. «Pensé que nunca ibas a volver. Pensé que me habías olvidado. Nunca podría olvidarte, mi amor. Nunca. ¿Pero ahora te vas a quedar para siempre?» Jazmín miró a Luciano por encima de la cabeza de la niña. Él asintió casi imperceptiblemente. «Sí, mi amor, esta vez me voy a quedar para siempre». Esa noche, después de que Marisa se durmiera emocionada porque Elena había vuelto, Luciano y Jazmín se sentaron en el mismo sofá donde se habían enamorado meses atrás. «¿De verdad renunciaste a todo?», preguntó él. «Aún sin poder creerlo completamente. Bueno, no a todo. Conservé lo suficiente para que nunca tengamos que preocuparnos por la renta o la escuela de Marisa. Pero no es dinero de SEO, es dinero de persona normal». Luciano se rió. «Define persona normal. Lo suficiente para vivir cómodamente, para que Marisa pueda ir a la universidad, para emergencias médicas, pero no lo suficiente para yates o jets privados. Creo que podemos vivir sin yates». Se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que estaban intentando. «¿Te arrepientes?», preguntó Luciano. «De dejar todo atrás, nunca. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de darme otra oportunidad? Pregúntamelo en un año, cuando hayas lavado platos por primera vez». Jazmín se rió. «Ya aprendí. Carmen me enseñó algunas cosas básicas». «Carmen, la maestra de Marisa». «Sí, fui a verla hace unos días. Quería asegurarme de que no estaba interfiriendo con algo importante». Luciano la miró sorprendido. «¿Sabías de Carmen? Mis investigadores son muy buenos». Jazmín se sonrojó. «Sé que salieron un par de veces. Un par de cenas, nada serio. Ella es perfecta para ti, del mismo mundo. Comparte tus valores. Ama a Marisa. Pero no es Elena». Las palabras salieron tan directas, tan honestas, que Jazmín sintió que el corazón se le derretía. «Siempre me vas a llamar Elena. Elena es quien eres cuando estás conmigo. Jazmín es quien eras cuando no me conocías. Prefiero a Elena. Elena murió hace 6 meses. No, Elena estaba esperando el momento correcto para volver». Luciano la atrajo hacia él, y por primera vez en 6 meses ambos se sintieron completos. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», murmuró él contra su cabello. «¿Qué? Que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, probablemente nunca habríamos llegado hasta aquí. Habría sido demasiado intimidado por quién eras. Y ahora no te intimido. Ahora ya te amo, eso hace la diferencia». Se besaron con la desesperación de 6 meses de separación, pero también con la ternura de quienes saben que esta vez será para siempre. Un año después, Elena y Luciano se casaron en una ceremonia pequeña en el parque, donde habían tenido su primera conversación real. Marisa fue la dama de honor, Roberto el padrino.
y don Carlos, el que entregó a la novia, no hubo orquesta sinfónica ni banquete de 50 platos. Hubo música de mariachi, tacos de canasta, y más amor concentrado en ese pequeño grupo de personas que en cualquier boda millonaria. Elena había abierto su cafetería a 2 cuadras de la casa. Café Elena se había vuelto el lugar favorito del barrio, no solo por el café, sino porque la dueña tenía una historia que inspiraba a todos. La mujer rica que lo dejó todo por amor. Rodrigo había intentado demandas, amenazas, chantajes, pero Elena había sido más inteligente de lo que él pensaba. Sus abogados habían protegido legalmente cada paso de su separación. Luciano seguía trabajando en el taller de don Carlos, pero ahora también ayudaba a Elena con el negocio. Habían encontrado el equilibrio perfecto entre sus dos mundos. ¿Te arrepientes?, le preguntó Elena una noche, mientras contaban las ganancias del café. Me haces esa pregunta cada mes, y cada mes necesito escuchar la respuesta. Luciano dejó de contar billetes y la miró. Elena, antes de conocerte, yo solo sobrevivía, trabajaba, cuidaba a Marisa, pero no vivía realmente. Tú me devolviste la capacidad de soñar. ¿Y qué sueñas ahora? Sueño con Marisa creciendo feliz y segura. Sueño con despertarme cada mañana a tu lado. Sueño con que algún día tengamos más hijos corriendo por la casa. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Quieres más hijos? Tú no. Quiero todo contigo, hijos, nietos, una vida larga y simple y hermosa. Simple. ¿La ex-CEO multimillonaria quiere una vida simple? La ex-CEO multimillonaria descubrió que la vida simple es la única que vale la pena. Se besaron entre billetes de 20 pesos y recibos de café, en la modesta cocina de su pequeño negocio, sintiéndose más ricos que cualquier magnate del mundo. 5 años después, Elena estaba embarazada de su segundo hijo con Luciano. Marisa, ahora de 13 años, era la hermana mayor más orgullosa del mundo de pequeño Diego, de 2 años. La cafetería había crecido lo suficiente para abrir una segunda sucursal, pero Elena había decidido mantenerlas pequeñas, familiares. No quería volver al mundo de los grandes negocios. Una tarde, mientras Elena servía café a los clientes habituales, un hombre en traje caro entró al local. Era uno de sus ex socios empresariales. Jazmín Alonso, dijo con una sonrisa condescendiente. Oh, perdón, ahora es Elena Ortiz, ¿verdad? Hola, Fernando, ¿qué te trae por aquí? Curiosidad principalmente, quería ver cómo vive la mujer que lo dejó todo por amor. Miró alrededor del café con desdén. Interesante. Downgrade. Elena sintió una punzada de la vieja rabia empresarial, pero después vio a Luciano entrando del trabajo, cargando a Diego con Marisa aferrada a su mano libre, todos riéndose de algo que había pasado en el camino. ¿Downgrade? Elena sonrió serenamente. Fernando, yo tenía dinero, poder, estatus, pero nunca había tenido una familia que me amara sin condiciones. ¿Tú puedes decir lo mismo? Fernando miró hacia Luciano, que había notado la tensión y se acercaba protector. Él es el famoso mecánico. Él es mi esposo. ¿Señora?, preguntó Luciano, poniendo suavemente una mano en el hombro de Elena. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto, mi amor? ¿Fernando ya se iba? Fernando se rió. 5 años después y todavía jugando a la familia feliz. ¿No extrañas el poder, Jazmín? La adrenalina de las grandes decisiones, el respeto que inspirabas. Elena miró a su familia. Luciano, trabajador y noble. Marisa, inteligente y cariñosa. Diego, puro amor en forma de niño de 2 años. Después miró su vientre, donde crecía su cuarto hijo. Respeto. Elena se rió suavemente. Fernando, yo tenía miedo, no respeto. La gente hacía lo que yo decía porque les pagaba, no porque me admiraran. Aquí, en cambio, miró alrededor del café lleno de vecinos que los saludaban como familia. Aquí tengo algo que el dinero nunca pudo comprar, una comunidad que nos ama por quienes somos. Fernando negó con la cabeza. Eres una romántica incurable, pero cuando la realidad pegue, cuando los hijos crezcan y necesiten universidad privada, cuando quieras vacaciones en Europa en lugar de en Acapulco, me vas a llamar. No lo haré. Ya veremos. Fernando se fue, dejando una estela de prepotencia y perfume caro. Elena se quedó parada un momento, procesando la conversación. ¿Estás bien?, preguntó Luciano. Más que bien, me recordó por qué tomé la decisión correcta. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y Luciano se sentaron en su jardín trasero.
Era pequeño, pero Elena había plantado flores que ahora florecían hermosamente. ¿Alguna vez te preguntás qué habría pasado si hubiéramos tomado caminos diferentes?, preguntó Elena. ¿Te refieres a si no nos hubiéramos encontrado esa noche en el lodo? No, me refiero a si yo hubiera elegido quedarme en mi mundo y tú en el tuyo. Si hubiéramos decidido que éramos demasiado diferentes. Luciano se quedó pensativo. Creo que habríamos sido dos personas incompletas para siempre. Tú habrías seguido siendo exitosa, pero vacía. Yo habría seguido siendo un buen padre, pero sin la capacidad de amar completamente otra vez. ¿Crees que el destino nos puso en el mismo lugar esa noche? Creo que el destino nos dio la oportunidad, pero nosotros decidimos tomarla. Elena se acomodó en los brazos de su esposo, sintiendo las pataditas del bebé en su vientre. Luciano, ¿te acuerdas de la primera noche que pasé en tu casa? Como si fuera ayer. Estabas tan perdida, tan vulnerable. ¿Sabes qué es lo que más recuerdo de esa noche? ¿Qué? La forma en que me miraste cuando te pregunté cómo me llamaba. No me miraste como si fuera una carga o un problema. Me miraste como si fuera preciosa, como si valiera la pena cuidarme. Porque lo eras, y lo sigues siendo. Nadie me había mirado así antes, ni cuando era rica, ni cuando era poderosa. Tú me viste solo como Elena, la mujer que necesitaba ayuda, y ahora te veo como Elena, la mujer que completó mi vida. Se besaron bajo las estrellas, en su pequeño jardín de su casa modesta, sintiéndose como los reyes del mundo. 6 meses después, nació Sofía Elena Ortiz, una bebé hermosa que tenía los ojos verdes de su madre y la sonrisa de su padre. Marisa, ahora de 14, era la hermana mayor perfecta, Diego el hermano medio protector, y Luciano el padre más orgulloso del mundo. Elena estaba amamantando a Sofía en la mecedora que Luciano había hecho con sus propias manos cuando sonó el teléfono. Era María, su ex asistente. Señora Elena, disculpe que la moleste. María, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero hay algo que pensé que debería saber. Rodrigo acaba de declararse en bancarrota. Perdió todo en malas inversiones. Y Fernando, ¿se acuerda de Fernando Salinas? Su empresa quebró la semana pasada. Elena sintió una punzada extraña, no de satisfacción, sino de tristeza por hombres que habían puesto todo su valor en el dinero y el poder. Gracias por decirme, María. ¿Y tú cómo estás? Bien, señora, trabajo ahora para una empresa más pequeña, pero me gusta más humana, como usted me enseñó que podían ser los negocios. Elena sonrió. Me alegra escuchar eso, María. Señora, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente? Sé que es una pregunta impertinente, pero Elena miró a su bebé dormida en sus brazos. Escuchó las risas de Diego y Marisa jugando en el patio. Sintió el aroma del café que Luciano estaba preparando en la cocina. María, ¿sabes cuál es la diferencia entre tener mucho dinero y tener suficiente dinero? ¿Cuál? Señora, con mucho dinero siempre tenés miedo de perderlo. Con suficiente dinero tenés tiempo para disfrutar lo que realmente importa. Entiendo. Yo no me arrepiento ni un solo día, María. Espero que vos también encuentres tu suficiente. Cuando colgó el teléfono, Elena se quedó meciendo a Sofía. Reflexionando sobre los caminos que había tomado la vida, Rodrigo había perdido todo por su avaricia, Fernando había caído por su arrogancia, y ella había ganado todo por su valentía de elegir el amor. Luciano entró con una taza de café, que ya no tomaban en tazas desparejas, sino en un juego completo que Elena había comprado para el café y traído a casa. ¿Quién era? María, mi ex asistente, me contaba que Rodrigo y Fernando perdieron todo. Luciano se sentó en el brazo de la mecedora. ¿Cómo te sentís con eso? Triste por ellos, pero también agradecida. Me recuerda lo afortunada que soy. ¿Afortunada? Elena levantó la vista hacia él. Luciano, hay millones de personas que nunca encuentran a su persona. Yo te encontré 2 veces. Una cuando era Elena sin memoria y otra cuando decidí volver siendo Jazmín. ¿Cómo no voy a sentirme la mujer más afortunada del mundo? Luciano se inclinó y besó su frente. La mujer más afortunada está casada con el hombre más afortunado. Esa noche, después de acostar a los 3 niños, Elena y Luciano se sentaron a revisar las finanzas familiares, no por preocupación, sino por responsabilidad. El café daba ganancias modestas pero constantes. El taller de Luciano había crecido hasta tener 3 empleados, y las inversiones conservadoras de Elena
les daban seguridad para el futuro. ¿Sabes qué me parece increíble?, dijo Elena mientras sumaban los números. Que cuando tenía 300 millones de dólares siempre me preocupaba por el dinero y ahora que tenemos una fracción de eso, nunca me preocupo. Es porque ahora el dinero es una herramienta, no un objetivo. Exacto. Antes trabajaba para tener más dinero, para tener más poder, para trabajar más. Era un círculo sin fin. Y ahora trabajo para que nuestra familia esté bien, para contribuir a nuestra comunidad, para construir algo que tenga significado. Luciano cerró el libro de cuentas y la miró. Elena, ¿te puedo confesar algo? Siempre. Al principio, cuando volviste hace 5 años, tenía miedo de que esto fuera temporal, que eventualmente extrañarías tu vida anterior. ¿Ya no tienes miedo? No, porque he visto cómo eres con los niños cuando están enfermos. He visto cómo tratas a los clientes del café que no pueden pagar. He visto cómo te quedas despierta ayudando a Marisa con proyectos de la escuela. Esa no es la personalidad de alguien que está fingiendo. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Sabes qué es lo que más amo de esta vida? Que cada día puedo elegir ser mejor, como madre, como esposa, como amiga, como miembro de esta comunidad. Antes mi única meta era ser más rica, más poderosa. Ahora mi meta es ser más humana. ¿Y cómo vas con esa meta? Pregúntales a nuestros hijos en 20 años. Se rieron juntos, y Elena sintió esa sensación familiar de completitud que solo experimentaba en los brazos de Luciano. 10 años después, Marisa se graduaba de preparatoria como la mejor estudiante de su generación. Diego, ahora de 12 años, era un brillante jugador de fútbol que soñaba con ser ingeniero como su padre adoptivo, porque aunque Luciano no era su padre biológico, Diego no conocía otra paternidad. Sofía, de 9 años, era una artista nato que llenaba la casa de dibujos y canciones. Elena y Luciano, ahora en sus 40, habían envejecido juntos con la gracia de quienes han elegido crecer en la misma dirección. El día de la graduación de Marisa, Elena estaba arreglándose cuando encontró una foto vieja en su joyero. Era de su boda con Rodrigo, una imagen que había conservado no por nostalgia, sino como recordatorio. La mujer de la foto parecía otra persona, elegante, fría, con una sonrisa perfecta pero vacía. Elena se miró en el espejo y vio a una mujer de 43 años con algunas canas, líneas de expresión alrededor de los ojos por tanto reír, manos trabajadas de tanto servir café y cuidar niños. Era infinitamente más hermosa que la mujer de la foto. ¿Estás lista?, preguntó Luciano, apareciendo en la puerta con su mejor traje, que Elena le había comprado para ocasiones especiales, pero que él solo usaba para graduaciones y bodas. «Lista», respondió guardando la foto en el fondo del cajón. En la ceremonia de graduación, Elena se sintió orgullosa no solo de Marisa, sino de la vida que habían construido. Los padres de los otros estudiantes los conocían como los Ortiz del café, la familia trabajadora que siempre estaba dispuesta a ayudar con eventos escolares, rifas benéficas, o simplemente ofrecer un lugar cálido, donde los adolescentes podían hacer tarea mientras tomaban chocolate caliente gratis. Cuando Marisa subió al podio como valedictorian, Elena y Luciano se tomaron de la mano instintivamente. «Quiero agradecer a mis padres», comenzó Marisa con una madurez que sorprendía para sus 18 años, «no solo por darme la vida, sino por enseñarme qué es lo que realmente vale en la vida». Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi mamá, Elena, me enseñó que el amor es una elección que se hace cada día, no un sentimiento que simplemente pasa. Mi papá Luciano me enseñó que el trabajo honesto es la única forma de dormir tranquilo por las noches». La audiencia aplaudió. Pero Marisa no había terminado. «Pero lo más importante que me enseñaron es que la riqueza real no se cuenta en billetes, sino en las personas que están dispuestas a quedarse contigo en los momentos difíciles». Elena volteó a ver a Luciano, que también lloraba sin pena. «Por eso, aunque me voy a estudiar medicina a la Ciudad de México, siempre voy a volver aquí, porque aquí está mi familia, mi comunidad, mi hogar». Después de la ceremonia, hubo una pequeña fiesta en el café. Elena había cerrado temprano y decorado el lugar con fotos de Marisa desde los 8 años hasta ahora. Los vecinos trajeron comida. Los amigos de la escuela llenaron el lugar de risas. Y por un momento, Elena se sintió como la anfitriona más exitosa del mundo. «Señora Elena»,
le dijo Carmen, la exmaestra de Marisa, que se había vuelto una amiga cercana de la familia. ¿No le parece increíble cómo resultan las cosas? ¿A qué te referís? Si usted no hubiera aparecido aquella noche en la vida de Luciano, él probablemente habría terminado conmigo. Yo habría sido una buena madre para Marisa, pero nunca la habría inspirado como usted lo hizo. Elena se quedó sorprendida por la honestidad de Carmen. Carmen, vos habrías sido perfecta para ellos. Perfecta para sus necesidades básicas, tal vez, pero usted les trajo algo más. Les trajo la posibilidad de soñar en grande sin perder los pies en la tierra. ¿Cómo así? Marisa va a ser doctora, pero no por presión académica, sino porque creció viendo a una madre que ayuda a la gente todos los días. Diego quiere ser ingeniero, pero para construir cosas que mejoren la vida de su comunidad, no para ganar dinero. Sofía dibuja y canta porque creció en una casa donde el arte se valora tanto como las matemáticas. Elena nunca había pensado en su influencia de esa manera. Y Luciano, continuó Carmen. Luciano era un buen hombre antes de conocerla, pero ahora es un gran hombre, porque usted le enseñó que es posible amar profundamente después de una pérdida devastadora. Esa noche, cuando todos se habían ido y los niños estaban dormidos, Elena y Luciano limpiaron el café juntos en silencio cómodo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Luciano, notando su expresión pensativa. En lo que me dijo Carmen, que nosotros les enseñamos a los niños a soñar en grande sin perder los pies en la tierra. ¿Y crees que es verdad? Luciano dejó de barrer y la miró. Elena, cuando yo era niño, mi sueño más grande era tener suficiente comida todos los días. Cuando fui adolescente, era terminar la secundaria. Cuando fui joven adulto, era conseguir un trabajo estable. Después de que nació Marisa, era darle una vida mejor que la mía. Y ahora sueño con que nuestros nietos jueguen en este mismo café. Sueño con que Marisa revolucione la medicina mexicana. Sueño con que Diego construya hospitales y escuelas. Sueño con que Sofía llene el mundo de belleza. Elena sintió una calidez familiar extendiéndose por su pecho. ¿Sabes cuál es mi sueño ahora?, preguntó ella. ¿Cuál? Envejecer contigo, ver crecer a nuestros nietos, seguir siendo la pareja que todos los jóvenes miran y dicen, así quiero amar cuando sea grande. Luciano dejó la escoba y se acercó a ella. Ese es un sueño muy alcanzable. ¿Crees? Elena, llevamos 15 años juntos, si contamos desde la primera noche que te conocí. En todo este tiempo, ¿alguna vez hemos dejado de elegir amarnos? Nunca. Entonces, ¿por qué habríamos de parar ahora? Se besaron entre mesas y sillas, en su pequeño café que había sido testigo de miles de conversaciones, primeras citas, reuniones familiares y sueños compartidos. 5 años más tarde, en su 20º aniversario de aquel primer encuentro en el lodo, Elena organizó una fiesta sorpresa para Luciano. Pero no fue una fiesta normal, fue una reunión de todas las personas cuyas vidas habían tocado a lo largo de los años. Estaba Roberto, el mejor amigo de Luciano del taller, ahora dueño de su propio negocio de refacciones. Estaba don Carlos, ya retirado, pero aún considerado el abuelo honorario de la familia Ortiz. Estaba María, la exasistente de Elena, que había abierto su propia consultoría empresarial con valores humanos. Estaba Carmen con su nueva familia. Estaban los vecinos que habían visto crecer a los niños. Estaban los clientes del café que se habían vuelto amigos. Estaban los empleados del taller, donde ahora Luciano era socio minoritario pero respetado consejero. Y por supuesto, estaban sus 3 hijos, Marisa, ya doctora y trabajando en una clínica comunitaria, Diego, estudiando ingeniería civil con especialización en desarrollo sustentable, y Sofía, de 14 años, y ya ganando concursos de arte estatales. No entiendo, dijo Luciano cuando llegó a casa y encontró el café lleno de gente. ¿Qué están celebrando, is 20 años? Respondió Elena, tomando su mano. ¿20 años de qué? 20 años de la noche que cambió nuestras vidas para siempre. Elena había preparado una presentación con fotos de estas 2 décadas, la modesta boda, los primeros años del café, el nacimiento de Diego y Sofía, las graduaciones, los cumpleaños, los momentos cotidianos que habían tejido la tela de su vida juntos. Pero la sorpresa más grande vino al final, cuando Elena mostró la última imagen, la carta de donación de $1 millón para la construcción de una nueva escuela en el barrio, firmada por la familia Ortiz. Elena, murmuró Luciano,
¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Recordás las inversiones que hice cuando dejé mi empresa? Resulta que soy mejor inversionista de lo que pensaba, pero esta vez, en lugar de reinvertir las ganancias, decidí que era hora de regresarle algo a la comunidad que nos dio todo. La audiencia aplaudió, pero Elena levantó la mano pidiendo silencio. No es solo nuestro regalo, es el regalo de todos ustedes, porque cada peso que gastaron en el café, cada herramienta que compraron en el taller, cada recomendación que nos dieron, cada vez que confiaron en nosotros, todo eso hizo posible este momento. Roberto se levantó con lágrimas en los ojos. Luciano, ¿te acordás cuando renunciaste por Elena y te dije que estabas loco? Me acuerdo. Quiero disculparme públicamente. No estabas loco, estabas siendo visionario. Don Carlos también se levantó. En 50 años de mecánico, nunca había visto a un hombre cambiar tan completamente por amor, y nunca había visto que ese cambio fuera tan positivo para tantas personas. Uno por uno, los invitados comenzaron a compartir historias de cómo Elena y Luciano habían tocado sus vidas. La pareja que se había conocido en el café y ahora llevaba 8 años casada. El adolescente que había encontrado su primer trabajo en el taller y ahora era ingeniero. La madre soltera, a quien Elena le había dado crédito en el café cuando no tenía dinero y que ahora tenía su propio negocio de repostería. Elena se dio cuenta de que habían creado algo más grande que una familia. Habían creado una comunidad, una red de personas conectadas por el amor, el trabajo honesto y la creencia de que todos merecen una segunda oportunidad. Cuando todos se fueron y estaban limpiando, Marisa se acercó a sus padres. «Mamá, papá, quiero contarles algo». «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó Elena. «Conocí a alguien». Elena y Luciano intercambiaron miradas. Su hija mayor, ahora de 28 años, había estado tan enfocada en sus estudios médicos que raramente hablaba de relaciones. «¿Cómo se llama?», preguntó Luciano con su instinto protector paternal. «Alejandro, es enfermero en la clínica donde trabajo». Y las presionó Elena. «Y creo que me voy a casar con él». «¿Qué?», exclamaron ambos padres al mismo tiempo. Marisa se rió. «Calma, no mañana, pero él me pidió que fuera su novia formalmente, y yo dije que sí, pero que tenía que conocer a mi familia primero». «¿Cuándo lo vamos a conocer?», preguntó Elena. «Ya en modo suegra. La próxima semana viene a cenar el domingo». Después de que Marisa se fue a dormir, Elena y Luciano se quedaron sentados en la cocina. «Nuestra bebé se va a casar», murmuró Elena. «Nuestra bebé de 28 años que salva vidas todos los días», corrigió Luciano. «Creo que puede tomar sus propias decisiones». «Lo sé. Es solo que, ¿recordás cuando tenía 8 años y nos preocupábamos por su tarea de matemáticas? Y ahora nos preocupamos por si su novio va a ser lo suficientemente bueno para ella. ¿Crees que seremos buenos suegros?». Luciano se rió. «Elena, fuimos buenos padres adoptivos, buenos padres biológicos, buenos dueños de negocio, buenos miembros de la comunidad. Creo que también podemos ser buenos suegros. Y después buenos abuelos. Después buenos abuelos». Elena se acomodó en sus brazos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de envejecer contigo?». «¿Qué?». «Que cada etapa es mejor que la anterior. Pensé que nada podía ser mejor que cuando éramos recién casados. Después pensé que nada podía ser mejor que cuando nacieron Diego y Sofía. Ahora pienso que nada puede ser mejor que esto, ver a nuestros hijos convertirse en adultos extraordinarios. ¿Y qué crees que va a ser lo mejor de ser abuelos? Ver cómo nuestros hijos les enseñan a sus hijos que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, y que la familia que eliges puede ser tan fuerte como la familia en la que naces». El domingo siguiente, Alejandro llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Era un hombre de 30 años, alto, moreno, con ojos bondadosos y una sonrisa genuina. Traía flores para Elena y una botella de vino modesto pero de buena calidad para Luciano. «Señor Ortiz, señora Elena, es un honor conocerlos. Marisa habla constantemente de ustedes». «Esperemos que cosas buenas», bromeó Luciano, «solo cosas extraordinarias». Durante la comida, Elena estudió a Alejandro discretamente, la forma en que escuchaba cuando Marisa hablaba, cómo ayudó a servir la comida sin que se lo pidieran, cómo jugó con Sofía cuando ella le enseñó sus últimos dibujos, pero lo que más la convenció fue una conversación que escuchó por casualidad mientras estaba en la cocina. Alejandro,
estaba diciendo Diego. ¿Qué es lo que más te gusta de mi hermana? Muchas cosas, es inteligente, es bondadosa, es divertida, pero lo que más me gusta es cómo trata a sus pacientes. He trabajado con muchos doctores, y la mayoría ve casos, números, síntomas. Marisa ve personas, ve familias, ve historias, como mis papás nos enseñaron, exactamente como sus papás la enseñaron. Elena sintió una calidez familiar en el pecho. Este joven entendía no solo a Marisa, sino los valores con los que había sido criada. Después de la comida, mientras Alejandro ayudaba a lavar los platos, otro punto a su favor, Luciano se acercó a Elena en el patio donde estaba regando sus plantas. ¿Qué opinas? Me gusta, es como tú cuando te conocí, como yo, trabajador, humilde, pero con una fuerza interior que se nota, y la mira como tú me miras a mí. ¿Cómo te miro? Como si fuera un milagro que estés en su vida. Luciano sonrió. Porque lo eres. 6 meses después, Alejandro pidió formalmente la mano de Marisa, no con un anillo carísimo, sino con el anillo de compromiso que había pertenecido a su abuela, una mujer que había criado 8 hijos con amor y dignidad. La boda se celebró en el mismo parque donde Elena y Luciano se habían casado 15 años atrás. Marisa llevó el vestido de novia de su madre biológica Carmen, que Elena había guardado todos estos años, y Elena le prestó el collar que Luciano le había regalado en su primer aniversario. Durante la ceremonia, Elena no pudo evitar recordar su propia boda con Rodrigo, el evento ostentoso, los invitados que no la conocían realmente, la sensación de estar representando un papel. Esta boda era completamente diferente. Cada persona presente había sido parte de la vida de Marisa. Los votos que escribió con Alejandro eran honestos, profundos, llenos de promesas específicas y realistas. Alejandro, dijo Marisa frente al altar improvisado bajo el mismo árbol de jacaranda, prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los días cuando el trabajo nos agote, cuando tengamos que tomar decisiones difíciles, cuando la vida nos pruebe. Prometo construir contigo una familia como la que me dio mi papá Luciano y mi mamá Elena, una familia basada en el respeto, el trabajo honesto y la creencia de que el amor se demuestra con acciones cotidianas. Elena lloró sin pena, orgullosa de la mujer en que se había convertido su hija. En la fiesta, que se celebró en el café decorado con luces de colores y flores del jardín de Elena, don Carlos se acercó a la mesa principal. Luciano, Elena, quiero hacer un brindis. La música se detuvo y todos levantaron sus copas. Hace 20 años, un mecánico encontró a una mujer perdida en el lodo. Lo que ninguno de nosotros sabíamos era que ese momento iba a cambiar no solo sus vidas, sino las vidas de todos nosotros. Elena tomó la mano de Luciano bajo la mesa. Hemos visto a sus hijos crecer y convertirse en adultos extraordinarios. Hemos visto cómo su amor transformó un barrio. Hemos aprendido que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en las vidas que tocas positivamente. Don Carlos levantó su copa más alto. Por Luciano y Elena, que nos enseñaron que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad. Por Marisa y Alejandro, que nos muestran que las mejores tradiciones se pueden continuar de nuevas maneras. Y por todos nosotros, que tuvimos la suerte de ser parte de esta historia de amor. Salud. Mientras todos bebían y la música se reanudaba, Elena se acercó al oído de Luciano. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que si esa noche no hubiera estado lloviendo, si mi carro no se hubiera atolado, si vos hubieras decidido tomar otra ruta. Elena la interrumpió suavemente. No podemos vivir en los que hubiera pasado si, solo podemos vivir en lo que sí pasó, y lo que pasó es perfecto, perfecto, con todos nuestros errores, todas nuestras luchas, todos los momentos difíciles, perfecto porque es nuestro, porque lo construimos juntos, día a día, decisión a decisión, elección a elección. Se besaron mientras sus hijos bailaban, sus amigos reían y su comunidad celebraba. No era el final de su historia, sino simplemente otro capítulo en una vida que habían decidido escribir juntos. 10 años después, Elena y Luciano tenían 6 nietos y habían expandido el café para incluir una pequeña biblioteca comunitaria. Marisa y Alejandro dirigían una clínica móvil que servía a comunidades rurales. Diego había diseñado 3 escuelas sustentables en Chiapas. Sofía era una artista reconocida
que donaba la mitad de sus ganancias a programas de arte para niños de escasos recursos. En su 30º aniversario de aquel primer encuentro, Elena y Luciano decidieron volver al lugar exacto donde se habían conocido. La carretera había mejorado, pero el lugar seguía siendo recognoscible. ¿Te acordás qué pensaste cuando me viste por primera vez?, preguntó Elena, ahora de 58 años, con cabello completamente gris pero ojos que seguían brillando, como a los 30. Pensé que eras la mujer más perdida que había visto en mi vida. ¿Y ahora? Ahora pienso que eras la mujer que más sabía hacia dónde iba, solo que no se había dado cuenta todavía. Elena se rió. ¿Y vos? ¿Qué pensaste de vos mismo esa noche? Pensé que estaba haciendo lo correcto por las razones correctas. No tenía idea de que estaba haciendo la decisión más importante de mi vida. ¿Te arrepentís de algo? Luciano, ahora de 63 años, con más arrugas pero la misma sonrisa que había conquistado a Elena décadas atrás, la miró con la misma intensidad del primer día. Me arrepiento de no haber tenido el valor de decirte «te amo» más pronto. ¿Y yo? ¿De qué me debería arrepentir? De nada, absolutamente nada. Se quedaron parados en el lugar donde todo había comenzado, tomados de la mano, viendo cómo el sol se ponía sobre la carretera que había cambiado sus destinos. ¿Sabes qué es lo más hermoso de nuestra historia?, preguntó Elena. ¿Qué? ¿Que empezó con vos salvándome a mí? Pero terminó con nosotros salvándonos mutuamente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso para mí? Que aunque la historia empezó aquí hace 30 años, todavía no termina, todavía tenemos capítulos por escribir. Elena sonrió, sintiendo la misma emoción de aquella primera noche, cuando Luciano la había llamado Elena y le había dado una nueva identidad, una nueva vida, una nueva oportunidad de ser feliz. ¿Qué capítulos nos faltan? Los abuelos perfectos, los mentores de nuestra comunidad, los viejitos que se sientan en la banca del parque y se siguen tomando de la mano después de 50 años de matrimonio. Y después de eso, nos vamos juntos como llegamos, de la mano. Se besaron una última vez en el lugar donde todo había comenzado, sabiendo que su historia de amor se había convertido en leyenda en su pequeña comunidad, pero más importante, sabiendo que habían vivido exactamente la vida que habían elegido vivir. Porque a veces, las mejores historias no son sobre personas perfectas que encuentran el amor perfecto, son sobre personas reales que eligen, día tras día, construir algo hermoso juntos. Son sobre segundas oportunidades, redención, y la valentía de arriesgar todo por la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Elena había comenzado como una CEO multimillonaria que tenía todo excepto amor. Luciano había comenzado como un mecánico viudo que tenía amor, pero había perdido la esperanza. Juntos, habían encontrado el equilibrio perfecto, suficiente dinero para vivir con dignidad, suficiente amor para llenar no solo sus corazones, sino los corazones de todos a su alrededor. Y así, en una carretera secundaria en México, bajo un cielo lleno de estrellas que habían sido testigos silenciosos de 3 décadas de amor verdadero, Elena y Luciano Ortiz caminaron de regreso a su carro, de regreso a su vida, de regreso a su hogar, porque habían aprendido la lección más importante de todas, que el hogar no es un lugar sino una persona, y ellos habían tenido la suerte extraordinaria de encontrar el suyo en el momento exacto, cuando más lo necesitaban. Su historia había comenzado en el lodo, pero había florecido en luz, y esa luz seguiría brillando para las generaciones que vendrían después, como prueba de que el amor verdadero no solo existe, sino que vale la pena cada sacrificio, cada riesgo, cada momento de valentía que requiere para encontrarlo y conservarlo.